Muy buenos días, tardes, noche. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Hemos narrado algunos relatos con anterioridad que suceden en la iglesia. Y desde que comenzamos a hablar de estos temas también hemos recibido gran cantidad de historias paranormales ocurridas en estos lugares, supuestamente santos. Estos temas se tocan con respeto y no se trata de ofender las creencias de nadie. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Los condenados. Es muy posible que lo que voy a contar a muchos les parecerá absurdo, incoherente y hasta quizás imposible. Cargamos sobre nosotros culturas y tradiciones que absorben nuestra libre manera de pensar sin darnos cuenta. Siempre hablando con respeto y aceptación al pensamiento de cada quien. Pero en mi caso, tuve que padecer el peor de los momentos para poder convencerme de que muchas veces las cosas no son como nos las enseñan. Me llamo Gerardo Montes, soy de Coahuila, México, lugar donde todo puede suceder. Hace 2 años me desempeñé como pintor. Chamba que aprovechaba para poder llevar el pan a la mesa de mi familia. Soy casado y tengo 3 hijos, condición que nos empuja a aceptar lo que esté a nuestro alcance. Un sacerdote me habló para ofrecerme pintar la iglesia en la cual él prestaba servicio. Esta se encontraba en un lugar a los alrededores. Tomé el trabajo poniéndonos de acuerdo realizarlo un día domingo. El único detalle fue ir después de las 6 de la tarde, que era el horario en el que él debía trasladarse a otro pueblo para llevar a cabo la última misa dominical de la jornada. Yo me quedaría haciendo el trabajo solo en el templo hasta su regreso. De cimientos sólidos y estructura ambientada para la cantidad de pobladores, la iglesia se erguía casi al límite de los terrenos. Detrás de ella, la imponente vegetación del monte pintaba de verde el paisaje. En tanto al frente estaba adornada con árboles manzanos donde varios niños se divertían al momento de mi llegada. El sacerdote me recibió con un gesto de alegría, a la vez que apresuraba su partida al lugar donde realizaría la siguiente misa. Luego de entregarme las llaves, se subió a su carro pidiéndome de favor que las guardara hasta su arribo. De ahí en más, las imágenes religiosas del templo serían mi única compañía visible. Preparé una vieja escalera y con los elementos que llevé comencé mi trabajo. Las horas pasaban, el aroma a pintura fresca se mezclaba con el limpio aire que se respiraba dentro. Ya era de noche cuando pintaba una pared de ventanales vidriados a través de los cuales una luna menguante se asomaba en lo alto. Estaba trepando la escalera cuando sentí una vibración en ella, como si alguien la hubiera golpeado. Bajé la mirada, pero no me dio el tiempo necesario para reaccionar. Vi una lúgubre presencia apoyando sus manos pútridas sobre los peldaños antes de empujarla. Caí de costado pegando mi cabeza sobre el suelo. Encima mío cayó la escalera y empezó el suplicio. Atolondrado por el impacto, dirigí la vista hacia esa cosa. Pies descalzos de piel negra, trozos de carne cubriendo escasamente los huesos,
Lentamente recorrí con mis ojos hasta contemplar en su totalidad ese inmundo ser. Sin casi apariencia humana, denotaba un cadavérico rostro de una mortífera aparición. Me tomó de los tobillos para arrastrarme hacia el centro, en tanto otros espectros de asquerosas osamentas caminaban hacia mí. En ese momento me invadió un indescriptible horror. Abrumado con mi razonamiento, incapaz de asimilar si eran reales, miraba sus caras purulentas mientras los escuchaba vociferar horribles lamentos. Minutos eternos pasé rodeado de ellos. Ignoro cuáles fueron sus intenciones, haciéndome entumecer el cuerpo de indecible pavor. Sometieron mi alma al frío roce con la muerte misma. Pero estaba dentro de la casa de Dios, donde se supone eso no debería pasar. Es todo lo que me preguntaba por dentro. Segundos después, la negrura de una tela logró que las pupilas de mis ojos reaccionaran. Las imágenes repelentes se disiparon en torno a la nueva presencia. Era la sotana del sacerdote llegando y encontrándome así, se inclinaba hacia mí para levantarme. Sentado, apoyando mi cabeza maltrecha sobre su pecho, todo lo que había visto antes ya no estaba más. Muchos piensan que el golpe al caer me hizo tener alucinaciones. Yo sé que no fue así. Lo que vi fue verídico, como las palabras que esa noche el sacerdote me dijo al prometerme que él sí me creía. Las ánimas de los condenados también buscan consuelo en la iglesia, tal cual lo hace un pecador estando en vida. Está entre nosotros acudir a la iglesia ahora o cuando ya sea demasiado tarde. Muchas gracias por escuchar mi relato. Pasos en la iglesia. Las cosas que me tocó vivir en esos días todavía perduran en mí, como si estuvieran destinadas a eso. Especifico en mi persona porque, según mis compañeras, no volvieron a padecer nada parecido desde entonces. Quizás esas personas que estuvieron relacionadas en lo ocurrido buscaron un blanco que les sirviera para ese fin. Alguien cuya vulnerabilidad se amolda a sus propósitos. Las personas de las que les hablo formaban parte de un grupo de mendigos a quienes nosotras servíamos los alimentos cada mediodía en la parroquia. Mi nombre es Lía Calderón. Aún sigo trabajando en la misma comunidad parroquial. Llegando a la 1 de la tarde, abrimos el portón lateral del patio de la iglesia. Nuestro sacerdote nos pedía ayudar a los más necesitados, ofreciéndoles un plato de comida que pudieran disfrutar dignamente sentados frente a una mesa. Eran pocos, no llegaban a ser 10. Entre ellos había una pareja de ancianos que, en vez de mostrarse agradecidos, siempre buscaban crear pleitos con los demás. Una tarde los vimos dentro del patio en horario en que ya no deberían estar ahí. Con dudosa expresión se salieron al vernos sin decir nada. Luego de revisar por si las dudas faltaba algo, encontramos lo que muchos dijeron se trataba de un objeto de brujería, al cual quizás la pareja buscaba por dejarlo olvidado. Quiero remarcar que jamás lo atribuimos a ellos, pero desde ese día fue que las cosas en la iglesia cambiaron. El sacerdote enfermó sin prestar síntomas previos. Despertó con un fuerte dolor en sus articulaciones que lo obligaron a pasar unos días en reposo en una clínica de la ciudad.
Entretanto, otro cura lo reemplazaba en las misas, y nosotros proseguíamos sirviendo los alimentos a las personas. La celebración de Eucaristía se realizaba a las 7 de la tarde. Dejábamos todo listo y aprovechábamos para rezar por el Padre. Éramos 3 señoras las que siempre estábamos. Las 3 vivimos perfectamente lo que les narraré ahora. Con las puertas del templo aún cerradas, escuchamos pasos acercarse a nosotras. Sorprendidas volteamos a mirar, puesto que tenía seguro. No solo no vimos a nadie, sino que nos espantamos porque eso venía sucediendo muy seguido. El estruendo de algo partirse nos hizo direccionar las miradas hacia un costado para ver a una de las imágenes de un santo rota. Estaba en el suelo en 1000 pedazos, pero también vimos al causante de tal osadía. Era un animal sosteniéndose en 2 patas. Un cuero negro sobresalía de su esqueleto, pues concretamente era eso, piel y huesos. Solo su cabeza era más pronunciada, horrenda, como sus ojos a los cuales no alejaba de nosotras. Pensé que me desmayaría también cuando la compañera que tenía a un lado cayó inerte sobre las bancas donde estábamos arrodilladas. Ni siquiera podía dejar de mirar a esa sacrílega manifestación. Creo que por unos momentos mi corazón se detuvo. Lo digo porque no sentía aliento de vida. O tal vez el olor a azufre que salía del cuerpo de ese ser nubló mi razón. Escuché a mi otra compañera comenzar a llorar, en tanto yo me sentía resignada a lo que me tocase padecer a la merced de esa bestia. Por dentro le pedía a Dios que se apiadara de nosotras. La presencia emitió un gruñido tal cual una fiera salvaje. Giró su cabeza hacia su derecha, donde había otra imagen, y con su feroz zarpazo la hizo volar mientras que en el aire ésta se quebraba para así caer sobre el suelo, ya hecha añicos. Jamás pronunció palabras. Con su inmundicia nos dijo todo. Posteriormente se inclinó hasta quedar en 4 patas y salió por la puerta lateral que comunicaba con el patio. Ese fue el fin de aquella aterradora aparición. El sacerdote reemplazante llegó a los minutos. Hizo de todo para calmarnos, pero nosotras no podíamos dejar de sollozar. Realizó la misa como correspondía. En tanto las 3 aguardábamos en la sacristía hasta que terminara. Todavía estábamos dentro cuando otra mujer vino a darnos la luctuosa noticia. El sacerdote de la parroquia acababa de fallecer en la clínica. Aquellos 2 indigentes ancianos no aparecieron más en la parroquia después de eso. Cuando le contamos al otro cura sobre el objeto de brujería que encontramos, no salía de su asombro. Sin embargo, nos dijo que no debíamos dejarnos afectar por eso. Al fin de cuentas, Dios siempre tiene la última palabra, y en cuanto a mí, todavía escucho los pasos recorrer el interior del templo cuando estoy sola. La madre del sacerdote. Colaboré trabajando como secretaria parroquial en la iglesia de mi ciudad entre los años 2013 y 2016. En el lapso de los 2 últimos meses pude ser partícipe junto a un grupo de personas que, al igual que yo, creíamos que dentro de un templo solo se respiraba paz y armonía. De unos acontecimientos a los cuales únicamente desde el punto de vista paranormal se los puede explicar. Mi nombre es Janina Tula. Soy de México, de un estado llamado San Luis Potosí.
Tenía 19 años apenas cuando me tocó vivir todo esto. Les estoy hablando de hace algunos 15 años. Éramos un grupo unido. Trabajábamos en conjunto, todo lo que exigía un buen desempeño. El padre de la iglesia se llamaba Uriel, quien luego de que finalizaran los fenómenos fue trasladado a otra diócesis. Supusimos que por su avanzada edad mereció salir de aquí para poder continuar en un ambiente más tranquilo. Por lo menos es lo que pensamos primero. Si no mal recuerdo, unos murmullos inexplicables dieron inicio a todo. Se escuchaba el coro, el cual estaba ubicado en la parte superior de la entrada. Fueron los propios chicos del Ministerio de Canto quienes se dieron cuenta de eso primero, y luego nos dieron aviso. Nadie pudo dar argumento racional al suceso, ya que todo lo escuchamos cuando subíamos a cerciorarnos de las palabras de ellos. Posteriormente los sonidos pasaron a ser voces. Había alguien ahí arriba y nadie podía entender de qué se trataba. Una tarde el padre Uriel nos pidió reunirnos a todos en el salón del catequesis. Estando al tanto de todo lo que ocurría, no se había referido al tema hasta en esa oportunidad. Con la mirada baja nos pidió que rezáramos por el alma de esa persona que se manifestaba, que seguramente de esa manera podría obtener el descanso eterno. Creo que eso terminó de espantar a muchos porque a los pocos días los miembros del grupo se redujeron, en especial los chicos del ministerio musical. La notaría parroquial estaba al lado de la entrada. Solo una reja separaba el paso entre esta y el templo, en tanto otra puerta comunicaba con la calle. Por suerte, yo no tenía mucha necesidad de moverme del lugar. Sin embargo, los gritos de susto que a veces daban los jóvenes me obligaba a correr deprisa para verlos. A esas alturas, ellos ensayaban en el atrio parroquial. Eso significaba que los eventos empezaban a expandirse por toda la iglesia, por lo que ya casi nadie quería continuar allí. Mi hermana mayor en ese tiempo tenía 23 años para las fechas. Después de insistirle por unos días a que me acompañara en lo que duraba mi oficio, aceptó hacerlo, siempre y cuando le prometiera que escaparía junto con ella si algo sucedía estando presente. Logró hacerlo 2 días solamente, porque al tercero caímos en el abismo del más profundo miedo. Eran las 9 de la noche, ni el padre ni los jóvenes estaban en la iglesia. Las puertas ya habían sido cerradas, por lo que ambas permanecíamos en absoluta soledad. Un alarido espeluznante se escuchó desde el coro. Nuestras miradas desorbitadas bastaron para dejar todo lo que hacíamos y salir corriendo. No obstante, una mujer apareció detrás de las rejas que nos separaban del templo. Sus matices sepulcrales nos paralizaron irremediablemente. La mujer era una anciana de deformidad monstruosa, rostro rugoso con supuraciones en sus pómulos, ojos negros como sus labios que desencajaban en una boca semiabierta, desde donde exponía una lengua puntiaguda danzando sobre sus encías desdentadas. Llevó su mano derecha sobre su frente para trazar sobre ella una cruz invertida que marcó con 2 profundos cortes hechos con una uña de su dedo. Brotó sangre negra de las heridas, como si se tratara de un cuerpo en descomposición. Nauseabundo espectáculo cuyo recuerdo nos aterra hasta la actualidad cada vez que es revivido por nuestras memorias. Ella se burlaba eufórica ante nuestra inferioridad.
Indudablemente salimos del lugar sin poder tener lucidez, pues les juro que tenemos una laguna mental que abarca desde la iglesia hasta nuestra casa. Son 3 cuadras las que nos separaban. Ninguna de las dos sabemos cómo logramos llegar. El sacerdote Uriel nos visitó al día siguiente. Oró por nosotras para que Dios curara el trauma que esa visión nos provocó. Se disculpó por no haber estado ahí cuando pasó todo, pero agradeció el haberlo recibido en nuestra casa sin culparlo de nada. Actitud que no comprendimos hasta unos meses después de que fue trasladado. Él no tuvo el valor de darnos el mensaje personalmente. Lo hizo por medio de mis padres, pensando que de ese modo quizás ellos nos exhortarían a que algún día lo perdonáramos. El padre Uriel conocía a esa alma errante. Se trataba de un familiar muy cercano a él, quien en vida se dedicó a la magia negra, hasta que el innombrable vino a cobrar su alma. Era el alma de su fallecida madre, quien lo seguía a todos lados para castigarlo por haber elegido un camino contrario al de ella. El extraño de la iglesia. Mi relato se desarrolla a la edad de 26 años, cuando por la influencia y devoción de mi abuela me convertí en catequista de la parroquia de mi colonia, pero al final resultó ser lo más perturbador para quien jamás pensó vivir algo así en una iglesia. Mi nombre es Jacqueline Guzmán. Vivo en Oaxaca, México. Esto me pasó apenas hace 3 años, y escuchando los relatos de inframundo sobre experiencias en iglesias, me gustaría compartir la mía. El siniestro de la nada comenzó a suceder. Las palomas que abundaban los tejados en la iglesia amanecían regadas sin vida sobre el atrio. El sacerdote pensaba que había algo en el campanario que justificara la anomalía, siendo desde entonces saciado casi todos los días. Muchas tardes le dedicábamos tiempo, pero no hallábamos nada fuera de lo común. Solamente el abundante excremento de las aves y una peculiar pestilencia que fue en aumento con el paso de los días, coincidiendo también con las repentinas visitas de aquel extraño señor. Era un hombre de vestimenta sencilla y conducta anormal que me hacía pensar que tenía trastornos psicológicos. Con solo decirles que se sentaba en la vereda sobre los desechos de las palomas, sin importarle lo desagradable del hecho. Una noche me quedé después de misa con un grupo de catequistas planificando los exámenes que se aproximaban. Acabada la reunión, continué platicando con el sacerdote por temas personales, en tanto el resto se retiró a sus casas. Me despedí de él cerca de las 10 de la noche, que fue cuando me encontré con el raro señor en la vereda. No sé cómo transmitirles fielmente lo que sentí, pues es algo inaudito y a la vez indecible. El hombre estaba sentado en la vereda, dándome la espalda. Cuando me refiero a vereda, me refiero a la banqueta, pero lo que vi rodeándolo fue lo aterrador. Decenas de malolientes cuerpos de palomas destripadas estaban sin vida. Sentí tanto asco como escalofríos, pues al mirar al sujeto con más precisión, noté que tenía sus prendas cubiertas de sangre. Me di la media vuelta y golpeé la puerta del templo para notificar al sacerdote, cuando de pronto ese sujeto volteó y se puso de pie para darme el más macabro de los horrores. Con una cara deshecha, me hizo estremecer cada célula del cuerpo.
Repugnante como su imagen, extendió su mano para mostrarme el cuerpo sin cabeza que traía consigo. Acto seguido, me dejó estupefacta al verlo transfigurar su semblante a la de un ser demoníaco. Hizo una mueca burlona y escupió sobre mis pies un trozo pequeño que no tardé en darme cuenta de lo que se trataba. Era la cabeza de la paloma que aprisionaba en sus manos. Salí de ese lugar corriendo. Es por eso que cuando el sacerdote abrió la puerta, no me encontró. Asimismo me aseguró que tampoco vio a nadie afuera, aparte de las palomas sin vida. Dijo que él, ni ninguna otra persona que asistía a esa parroquia, vio alguna vez a un hombre con las características que le indiqué. Tuve que ir muchas veces con el sacerdote, pero todavía no me ayudan a superar esto. Ni los psicólogos ni grupos de oraciones. Nada puede sacar de mí la exuberante sensación de estupor cuando me acerco a una iglesia. Me dijeron que lo que se me apareció es uno de tantos servidores del innombrable que buscan a toda costa alejar a las personas de la iglesia. Conmigo lo logró. Prefiero dejar todo así. No lo digo porque sea una cobarde, sino porque aquello todavía se me sigue apareciendo, pues es infaltable que mínimo una vez por mes encuentre palomas regadas por el jardín de mi casa. Es una experiencia bastante aterradora. No me han dado ganas de ir ni siquiera con un curandero, pues dudo que me pueda ayudar. Muchas gracias por escuchar mi vivencia. Si el video te gustó, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, para recibir los más aterradores relatos jamás antes escuchados. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.